Así que ahora vamos al Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a ver qué es lo que la doctrina de nuestra religión nos dice. Empezamos, Ale. Dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Uh-huh. Esto es en el número 51, del Catecismo. Después en el número 53, ¿qué nos dice, Ale? En el 53 dice, el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras, íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Luego, San Irineo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina, bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. O sea, nos está diciendo que Dios no se revela a sí mismo así, en una sola etapa, sino que es un continuo progreso de irnos acostumbrando el hombre a estar en Dios y Dios a estar en el hombre, ¿no? Uh-huh. Luego en el 260 dice, el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Ojo con esto. A veces se nos dice que una de las cosas maravillosas que nos puede pasar es que la Trinidad nos inhabite, que venga y more en nosotros. Jesús lo dice en el Evangelio, que si lo amamos, que si le hacemos caso, que si cumplimos su voluntad, Dios nos amará y vendremos. Dice, vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Perfecto, esto es totalmente comprensible, que Dios habite en el hombre, en un hombre lleno de virtudes, lleno de la gracia, en fin. Pero una cosa es que habite y otra cosa es que el hombre se haga propietario de esta Trinidad y que lleguen a fundirse para ser uno solo. Esa es la enorme diferencia, ¿no? Lo que le pasó a Conchita. A Conchita, o sea, es como el punto culminante, vamos a decir, de esa inhabitación del hombre. Porque Jesús le dice que el que la toca a ella, toca al Verbo encarnado, dice, me toca a mí. Es la encarnación mística. O sea, ahí Jesús ya habla de una encarnación en Conchita, pero le agrega la palabra místico. Y místico es no real. No real. Y eso nos lo deja muy en claro a través de los escritos, donde compara la presencia de Él en la Eucaristía, ¿sí? Y la presencia de Él en el alma que tiene la gracia. No miento, nada más es en el alma que tiene la gracia y en la presencia de Él en la divina voluntad. Y Luisa le dice que no es lo mismo esta presencia tuya en el alma que tiene la divina voluntad que en aquellas que tienen la gracia. Y le dice, no, el alma que tiene en la gracia es mi presencia mística, ¿sí? Pero en el alma que vive en la divina voluntad es mi presencia real. ¿Qué dijo? Que la presencia mística no es real.
¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Estamos hablando de Conchita Cabrera de Armida, no se vaya a confundir con Conchita la de Medugori. No, es otra cosa. Conchita. No, Conchita es de Garabandal, ¿no? Sí, de Garabandal. Sí. Bueno, entonces, vamos al 260, repetimos, el fin último de toda la economía divina. La economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. En la unidad perfecta. Unidad con el Padre, unidad con el Hijo y unidad con el Espíritu Santo. Ahora, parecería que esto es la santidad humana. Parecería que esto es el culmen de todo lo que el hombre puede llegar a ser. Sin embargo, en este mismo numeral del catecismo, nos dice lo siguiente, en que es totalmente diferente. Dice, pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. ¿Sí se entiende? Entonces, una cosa es la unidad perfecta con la Santísima Trinidad y enseguida dice, pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Santidad humana. O sea que diferencia entre santidad, entre la finalidad última, que es la unidad perfecta, divina voluntad, unión con la Trinidad, a santidad humana, que es la inhabitación. ¿Seguimos? Viene el 295. Dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. O sea, aquí nos está hablando de participar del ser divino, de la sabiduría divina y de su bondad, o sea, de sus atributos, ¿no? Luego el 381. El hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, imagen del Dios invisible. O sea, estamos predestinados a eso. Esa es nuestra finalidad, ¿sí? A reproducir. ¿Reproducir? ¿Qué es reproducir? ¿Hacer algo igual a un original? No es imitar. Ojo con esto. Porque podríamos decir, bueno, la santidad humana imita. San Francisco imitó la pobreza, algún otro imita la predicación, el sacrificio, en fin. Aquí no es imitación, es reproducir. O sea, de un ser sacar otro ser igual, semejante. Es totalmente diferente. Entonces el hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre. Imagen del Dios invisible. O sea, la imagen de Jesús es del Dios invisible. Y nosotros debemos ser imagen de este Hijo de Dios. Seguimos. Luego sigue el 460. Dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. El Hijo, dice que San Atanasio dice. Sí, es lo que dijo, ¿no? Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Es San Atanasio. Y luego Santo Tomás dice entonces, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. O sea, que nos quieren participar de la naturaleza divina, ¿sí? Y
Santo Tomás de Aquino, que es como el pilar de nuestra doctrina, de nuestra teología. O sea, prácticamente lo que está diciendo es que el Hijo de Dios, o sea, el Verbo Eterno, se encarna para hacernos dioses a nosotros. Uh-huh. Luego viene el 759, dice, el Padre Eterno creó al mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahorita? O sea, el Hijo unigénito de Dios nos quiere participar de su divinidad, de su naturaleza, de su vida, de su bondad, o sea, de sus atributos. Y ahora de la vida divina, ¿sí? Ahí se está acercando mucho a la divina voluntad porque dice todos los hombres en su Hijo. Claro. O sea, la imagen y semejanza de Dios en nosotros es en su Hijo Jesucristo. Uh-huh. Es como ir acercando el acoplamiento para la divina voluntad. Así es. Esta es la doctrina de la Iglesia. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nos quiere semejantes a Él, que nos quiere compartir todo lo de Él, que me quiere dotar junto con lo que yo soy, naturaleza humana, voluntad humana, ahora me quiere dotar de su naturaleza divina y de todo lo que esa naturaleza contiene, que todo está puesto en la divina voluntad. Por eso es que me quiere comunicar su voluntad, porque en su voluntad está su vida divina, está su divinidad, está su infinitud, está todo lo que Él tiene. Eso es lo que nos quiere dar. Pero el catecismo nada más dice que quiere, pero no dice la forma en la que lo va a lograr. Hasta que llegan las revelaciones con Luisa ya sabemos la forma. Así es. Ya se complementa una cosa con la otra. Con la otra. Pero como la finalidad de esto es el encajar, el coordinar la revelación de Luisa con esto, o sea, con nuestra doctrina, para que entendamos que no es algo ajeno, que no es algo nuevo. Por favor, la doctrina de la divina voluntad no es nueva. Es lo más antiguo, es lo que Dios creó en el hombre, en el ser humano. Así que no tenemos la menor duda de que todo esto es exacto. Nos quiere dotar también de sus obras. Hay un artículo en el Catecismo que es fundamental, que es el 521. Por eso lo dejamos hasta el final. A ver, vamos a leerlo. Dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Una sola cosa con Él, con Jesús. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Jesús. ¿Y cuándo podemos hacer de dos cosas una sola cosa? ¿Cuándo? Fundiendo las dos voluntades. Fundiendo esas dos cosas. Uh-huh. O sea, necesitamos fundir la voluntad de Jesús con la voluntad nuestra. La persona, la naturaleza de Jesús con la naturaleza nuestra. Eso es lo que nos están diciendo, ¿sí? Y luego dice, nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. O sea, nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Y luego dice, debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. ¿Cuáles serían los estados y los misterios? Todo lo que pasó en su vida, ¿no? Todo lo que hizo, todo lo que pasó, todos los sucesos de su vida, todo lo que él tuvo que afrontar, eso es lo que debemos continuar en nosotros
y pedirle a Él que los realice y lleve a plenitud en nosotros. No solamente imitarlo, sino que ahora que Él lo realice en nosotros. Y dice uno, a ver, explícame eso. Explícame que lo realice en mí, que lo que Él vivió ahora lo viva, pero lo viva desde mí. ¿Los misterios serían cuál? ¿La encarnación, la transfiguración, la resurrección? ¿Serían Todo. esos los misterios? Por Porque eso, actos podemos comprender que hizo milagros, que viajó, que evangelizó. sí, pero el punto es su vida. ¿Qué hizo en su vida? Eso es lo que tiene que hacer ahora en nosotros para ponerlo allá. Porque dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Yo lo puedo vivir en Él, como si Él me pone en sí, o sea, me pone en su interior y me participa todo lo que Él está viviendo, pero ahora me lo funde conmigo y yo lo estoy viviendo con Él. Pero eso ¿cuándo? Cuando Él lo vivió en este mundo. ¿Hace cuánto? 2000 años. Pero luego dice, y que Él lo viva en nosotros. ¿Cuándo? También ahorita. Ahora. O sea, que es una participación doble. Nosotros en Él hace 2000 años y ahora Él lo repite en nosotros en este momento en nuestra vida normal. Eso es exactamente lo que Él hace en la Eucaristía. En la Eucaristía Él está viviendo su pasión. No es la hostia no es un lugar agradable en el sentido de comodidad, no. Ahí está repitiendo su pasión. Está repitiendo su vida, pero su pasión es su vida. ¿Sí? Entonces, eso mismo es lo que ahora quiere hacer con el hombre. Y nos lo dice no Jesús en los escritos de Luisa, sino en el catecismo de la Iglesia Católica. Dice, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su Iglesia por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sacamos en conclusión con esto? Que nos falta la parte principal. El verdadero hombre, nosotros no somos todavía seres humanos, no somos hombres. Estamos caminando hacia llegar a ser hombres. Y no es llegar a ser como evolución. No se trata de evolución. Se trata de un restituirnos lo que fuimos en el principio. O sea, se trata de reconquistar lo que se perdió en la desobediencia de Adán. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Es lo que Jesús está tratando de hacer con nosotros. Entonces, en este punto se anula la barrera del tiempo y la barrera del espacio. Porque ahora Jesús nos pone en Él y Él se pone en nosotros. Y recordemos que en la eternidad no hay tiempo. La eternidad es un eterno presente. Así que es salirnos del espacio y del tiempo para entrar en este ámbito de la eternidad, ¿sí? Bueno. Esto, Jesús, cuando nos dice aquello de aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahorita no podéis con ellas, se estaba refiriendo a esto, ¿sí? En fin. Es tan grande esto que Jesús le dice a Luisa, mira, esto es tan grande y por eso te he dado tantas verdades, porque no se trata de hacer un santo, no se trata de volverte santa, sino se trata de salvar, de poner a salvo a una voluntad divina. Y esto habría que tratarlo en un programa especial. Se trata de poner a salvo a una voluntad divina. ¿Qué más? ¿Cuándo vendrá esto? ¿Quién será realmente el que nos va a revelar esto? Pues es el Espíritu Santo. Jesús en los escritos nos dice que el Espíritu Santo es el que va a ser desahogo
completo de su trabajo en esta obra, donde va a darnos todo lo que Él contiene. ¿Y qué contiene el Espíritu Santo? Todo el amor entre el Padre y el Hijo, la correspondencia, ¿no? Así es, o sea, contiene vida divina, ¿no? Que es esa integración de la parte del Padre con la parte del Hijo, conformando el amor divino, que es el Espíritu Santo, y eso es lo que nos quieren compartir. Así que, amigos, esta es ¿cómo diríamos? Ese encajar, ese poner esta revelación de la divina voluntad en el punto de la doctrina de la Iglesia. Aunque parezca increíble, aunque nos parezca realmente algo inaudito lo que nos dice Jesús a través de los libros de Luisa, pero todo es el cómo llegar a ser lo que ya estaba dicho, lo que ya estaba indiciado en la revelación pública, y que de esa revelación pública es de donde el catecismo toma estas verdades. Así que no tengamos temor de desviarnos, no tengamos temor de que esto pueda ser una herejía, sino por el contrario, este es el don más grande que Dios nos quiere dar, regresarnos al punto de origen.